Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Es una bendición estar esta noche acá con ustedes. Agradecer a Dios, nuestro Todopoderoso, y a la familia pastoral, al hermano William, que es el que coordina las predicaciones en esta iglesia, porque se nos ha tomado para poder compartir con ustedes siempre la bendita y maravillosa palabra de Dios. Así que te invito que abras tu Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y si no, puedes ver en las pantallas, ahí van a aparecer las citas, los versículos, y ahí puedes leerlo. Filipenses 4, 6 al 8 vamos a leer en esta ocasión. Dice la palabra de Dios, y lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Número 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Padre, te damos la gloria y la adoración esta noche. Te pedimos, amantísimo Dios, que hables a nuestras vidas. Llena, Señor, cada corazón, cada mente, cada cuerpo, Señor, esta noche a través de tu palabra. Que cada uno de mis hermanos, Padre, encuentren ese oasis que cada uno de nosotros anda buscando. Sabemos que en tu palabra, Señor, está la respuesta a todas nuestras necesidades, a todas nuestras inquietudes, a todo aquello que nosotros, Señor, anhelamos. Aquí están en tu palabra. Por lo tanto, te pedimos, amantísimo Dios, que hables a la vida de cada uno de mis hermanos, que nos llenes con tu santísima palabra esta noche y que no nos vayamos como venimos. Si venimos con expectativas, Padre, da respuesta, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Tú sabes perfectamente por lo que cada uno, Señor, estamos pasando. Quizás haya necesidades materiales, Señor, necesidades económicas, necesidades de un empleo. Quizás haya necesidad, Señor, de salud en nuestros cuerpos. Quizás haya, Señor, que tú soluciones problemas y dificultades en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con los vecinos. No importa, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros. Tú tienes el poder necesario para dar la respuesta a cada uno, Señor, de nuestros hermanos, a cada necesidad, amantísimo Dios. Glorifícate esta noche, Señor. Llénanos con tu santísima palabra. En el nombre bendito de Jesús, te damos a ti la gloria. Amén y amén. El tema de esta noche, mis hermanos, confía en Dios un día a la vez. Confía en Dios un día a la vez. ¿Cuánto confía en el Señor? Muy bien, por lo menos sabemos el 40% que confiamos en Dios. Y eso es bueno. Algún día vamos a estar el 100% confiando 100% en Dios. Esa es la fe. Porque la fe, dice la carta a los hebreos, se cree que fue escrita también por el apóstol Pablo, aunque no lo menciona la Biblia. Dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que esperamos en Dios que aquellos que hemos abrazado la fe en Cristo, un día el 100% digamos que nuestra confianza está puesta en nuestro Dios. Y es cierto, porque muchas veces nosotros lo expresamos, es cierto, con nuestros labios, pero con nuestras acciones decimos lo contrario. Es necesario entonces que cada día aprendamos a depender de ese Dios todopoderoso. Y es que nuestro Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Él lo desea con
toda su grandeza. Y que lo hagamos, que esa confianza la vayamos poniendo día a día. Así que nuestra fe tiene que estar puesta en Dios cada día. Muchas veces nos ponemos a pedir, ¿verdad? No solo por ahora, sino para la próxima semana, para el próximo mes, para el próximo año. Ya estamos pidiendo para el 2024. Nuestra fe tiene que estar puesta todos los días. Y retomo algunas palabras que decía nuestro pastor, no sé si este domingo que pasó o el anterior, que debemos de imitar lo bueno de ciertos grupos. Y él mencionaba a los Alcohólicos Anónimos, y es cierto. Yo nunca he asistido a un grupo de esos, porque gracias a Dios no hemos tenido necesidad de ello. Pero sí he escuchado a algunas personas que asisten, y su lucha dicen que es 24 horas, un día. Nosotros como cristianos también tiene que ser esa, nuestra lucha 24 horas, confiando en el Señor, aprendiendo a depender de Él. Si así lo hacemos, y lo hacemos por supuesto todos los días, creo que vamos a crecer en el área cristiana. El pan de cada día, dice Mateo 6:11, en la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Algunos lo que hacen es repetir todas esas palabras que Jesús mencionó, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que lo que nos da ahí es un bosquejo prácticamente, para que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. ¿Y con qué comienza ese Padre Nuestro? ¿Con qué comienza esa oración? Con la exaltación al Dios Todopoderoso. Así que lo primero que nosotros debemos dar a nuestro Padre Celestial es alabanza, adoración. Desde que abrimos nuestros ojos, bueno, ni los hemos abierto, pero ya nos despertamos, deberíamos decir, gracias Señor, porque puedo respirar. Estoy en un nuevo día. Desde ese momento, nuestra adoración tiene que pensar en agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Y cuando dice, ¿verdad?, el pan nuestro de cada día, dice, dánoslo hoy. ¿Verdad que no dice, dánoslo para todo el año o para el próximo mes? Dice, dánoslo hoy. Así que nuestro enfoque tiene que ser ese, pedir y confiar a Dios para el día de ahora, hoy. Por eso dice el tema. Dice, confía en Dios un día a la vez. Pero no hay que dejar ni un día de hacerlo, hay que hacerlo todos los días. Por eso Mateo 6:11, donde está ese modelo de oración, nos está pidiendo pues de que pidamos cada día. No es un pan semanal o mensual o anual, tiene que ser ahora, para este día. Ese tiene que ser el enfoque entonces de nuestra confianza en Dios. Y en los versículos que hemos tomado esta noche, la Biblia dice, no se preocupen por nada. Estoy usando otra versión en este momento. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Mira qué bonita está esta traducción. No se preocupen por nada. Ah, hermano, entonces no me preocupe, me echo a dormir y ya estuvo. No, usted sabe que hay otras cosas que hay que hacer. Pero de hecho, usted y yo sabemos que la preocupación no soluciona nada. Al contrario, empeora las cosas. Cuando nosotros por alguna situación que se nos presente en la vida empezamos a afligirnos, a preocuparnos, seguimos cometiendo más errores. Y muchas veces ese cambio conductual que tenemos cada uno de nosotros afecta a los que nos rodean. ¿Sí? Imagínense que ustedes lo corrieron del trabajo. Voy a poner un ejemplo bien práctico. Por alguna razón hubo recorte, pero usted fue el primero que se fue. Usted no se contenta por ello, porque la carne es reactiva. Al contrario, comienza a renegar. ¿Por qué precisamente a usted lo echaron? Si usted es un buen empleado, ¿verdad? Usted dice, si yo soy el que llego temprano, soy el que me voy más tarde, cumplo con las metas, si hay que cumplir metas, ¿no? ¿Y por qué me corrieron? Y muchas veces somos tan ingratos y empezamos a echarle la culpa a Dios. Empezamos a renegar. Si usted es una persona que hace méritos en su trabajo y por algún motivo lo quitan de ese trabajo, usted sabe que hay un plan mejor para usted.
Si usted confía en el Dios Todopoderoso, algo mejor está para usted. Y si usted tiene la confianza plena en Dios, ¿qué es lo que debería hacer en esos casos? ¿Sería renegar? ¿Sería maldecir a sus jefes o a los patronos? No, si usted es una persona que ha aprendido a depender de Dios, debe darle la gloria a Dios y decirle: Señor, gracias por lo que has hecho. Estoy seguro que algo mejor tienes para mí. Así que yo ahora voy a descansar, voy a confiar en que posiblemente mañana o pasado me llaman para un mejor empleo. Porque es cierto, eso es lo que hace nuestro Dios. Pero como nosotros no aprendemos a depender del Padre, sino de las circunstancias, sino de nuestra capacidad, entonces empezamos a tomar acciones en contra de la voluntad de Dios, a decir cosas que no debemos, y realmente Dios tiene algo bueno para nosotros. Platicaba con alguien esta semana recién pasada en mi trabajo. Él de alguna manera ha tenido ciertas dificultades en su trabajo, pero llegó a la institución donde laboro y le abrimos las puertas. Y me dice: yo no sé por qué me han pasado ciertas cosas. Pues si en verdad tú confías en Dios, le digo, Dios te lleva por ciertos caminos que aparentemente son malos, pero que al final es para mejora, porque de hecho ahora está mejor. Entonces él me decía: verdad, tienes toda la razón. Uno no entiende a veces los planes de Dios y lo que hace es quejarse, pero ahora sí puedo ver con claridad de que Dios siempre tiene el control. Yo creo que esa debe ser la convicción de nosotros. No importa la circunstancia que estemos pasando, debemos depositar nuestra confianza en nuestro Señor y Él va a actuar. No importa lo que estés pasando, repito, puede ser una enfermedad, puede ser un proceso hasta de divorcio si es posible, puede ser un proceso de una enfermedad terminal o grave. Hermano, ¿y quién va a querer estar enfermo? Nadie, yo sé que nadie, pero quizás detrás de esa enfermedad hay un propósito grande en nuestro Dios. Y no importa la circunstancia que estemos viviendo, siempre debemos aprender a depender de nuestro Dios. El pasaje que esta noche hemos leído nos enseña 4 cosas para hacer diariamente, que debemos hacer a diario para confiar en nuestro Dios. Y la primera de ellas es que no te preocupes por nada. Mire qué interesante eso. Pero cuidado porque no vayamos a tomarlo literalmente, como dije, ¿verdad? Y cuando decimos no te preocupes por nada, es entonces me echo a dormir y no hago nada. No se trata de eso. Sí, porque a veces nosotros queremos tomar las cosas para nuestra conveniencia, para estar más cómodos. Usted sabe que para obtener ciertas cosas necesitamos acción. Necesitamos movernos en fe, pero también movernos físicamente. Yo no puedo esperar tener, ¿verdad?, un cuerpo atlético, fitness, como dicen los que pasan en los gimnasios, si solo lo que hago es echarle comida al cuerpo. ¿Sí? Me quedo ahí mismo, porque algunos ni siquiera comemos en el comedor, ¿verdad?, en la silla, sino que comemos en la hamaca. Ahí ponemos el plato en el suelo, ahí nos quedamos y ahí nos dormimos y nos acostamos. Es cierto, muchas veces pasa eso. ¿Cómo vamos a estar esperando tener un cuerpecito también bien musculoso, bien delgado, si hacemos eso? Es mentira. Podemos confiar, estar saludables y con cuerpos bastante atléticos, pero necesitamos también alimentarnos correctamente y hacer un poco de ejercicio. ¿Sí? Porque es difícil. Hasta ahora no he escuchado yo de que alguien con 300 libras, 400, de repente aparece con 150 sin hacer nada. ¿O ha escuchado algún caso usted alguna vez? Yo no he escuchado. Salvo que le dio una enfermedad como la diabetes, y de la diabetes más terrible, ¿verdad? Y ya no puede comer nada y se adelgazó, porque yo conozco varias personas de que se han llegado a estados bastante críticos físicamente hablando, pero es producto de la enfermedad. ¿A qué me refiero con los ejemplos que estoy mencionando? A pesar de que nos dice el primer aspecto que estamos mencionando, no nos debemos preocupar por nada, no significa no accionar, no poner algo de nuestra parte. Cuando Jesús dijo que movieran la piedra cuando estaba frente al sepulcro donde había sido sepultado Lázaro,
Él dijo, muevan la piedra. Para ver el milagro, ¿qué hicieron los que lo acompañaban? Tuvieron que mover la piedra. Así que si usted quiere ver algo bueno en su vida, empiece a mover la piedra. Identifique qué tipo de piedra es la que está obstaculizando ver la gloria de Dios. Por lo tanto, usted necesita accionar y accionar en fe. Porque cuando usted lo haga, Dios va a hacer lo que le corresponde hacer. Después de haber movido esa piedra, ¿qué pasó? El Señor hizo el milagro, correcto. Pero ¿podía Jesucristo con su poder que esa piedra se moviera? Claro que Él podía. Y Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, por supuesto, pero Él necesita que usted y yo accionemos y accionemos en fe. Así que no esperemos que las cosas van a caer por milagro simplemente. Señor, yo quiero que me des dinero, pero aquí en la hamaca, aquí quiero que caigan. Eso es imposible. Es imposible. No se preocupen, dice parte de la cita que hemos tomado, por el mañana. Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de este día hoy terminan. Mañana son otras dificultades. Así que tenemos que estar preparados para el día de mañana. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Mateo 6:34 lo dice. Mateo 6:34. Ahí lo tenemos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así que lo dice la Biblia. Por lo tanto, no estés preocupado por lo que va a pasar mañana. Algunos acaban, la señora, dar a luz y ya andan preocupados por lo que van a hacer cuando el cipote esté en la universidad. O ya están pensando que qué tipo de mujer es la que le va a llegar. Imagínense, el niño acaba de nacer y ya los padres andan afanados por eso. No, hay que preocuparse por tenerlos bien en ese momento, porque tengan su alimento adecuado, por el cuidado adecuado, porque en esa edad los niños son bien vulnerables en todo. Y qué triste es como padres ver de que el hijo se rompe, por ejemplo, la frente, ¿verdad? Porque no lo cuidamos lo suficiente. Pero estamos pensando allá en la señora que va a tener y cómo irán a ser los hijos de mi hijo y acaba de nacer. Entonces, todo paso a paso. Por eso la Biblia nos manda esta noche de que día a día tenemos nosotros que velar, preocuparnos y trabajar para que esos problemas que se nos van presentando se vayan resolviendo. Lo que nos toca hacer a nosotros, pues hay que hacerlo. Y lo que le corresponde a Dios, hay que confiar que Él lo va a hacer. Porque el Dios que nosotros hemos confiado es un Dios fiel. Su palabra no miente. Su palabra jamás vuelve vacía, dice. Al contrario, hace el efecto necesario que tiene que hacer en cualquier situación. Entonces, ¿por qué la preocupación es tan importante? Porque no es solo un mal hábito. Mire qué tremendo esto. Me encanta este comentario. ¿Por qué la preocupación es tan importante? Porque no es solo un mal hábito, sino que es un pecado. Hermano, ¿es pecado preocuparme? Sí. ¿Y sabe por qué es pecado? Porque creemos que las cosas se van a dar o no se van a dar por mi capacidad, porque yo así creo. ¿Por qué es pecado? Porque hemos dejado de creer que el Dios que cantamos, que es el gran yo soy, el todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, no hemos puesto la suficiente confianza que Él puede sacarnos de ese problema. Ese es el problema. Entonces, si no creemos, eso es contado por pecado. ¿Cuántos incrédulos hay acá? Qué bueno que estamos en la jugada, ¿verdad? No deberíamos ser incrédulos. Pero qué bueno que en la práctica lo hiciéramos, porque la mayoría somos incrédulos en algún momento de la vida. Siempre. Debemos pedir a Dios entonces que nos aumente la fe. Y Él mismo dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿qué dice la Biblia? Diríamos a este monte que se mueva, que se eche a la mar y se echaría. Pero nosotros creemos que eso es un cuento de hadas muchas veces. ¿Y cómo se va a mover el monte? ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo Dios?
Y la montaña de que hablan no solo es literal, es cualquier montaña que nosotros nos presente en la vida, cualquier dificultad. No sé cuál es la montaña que usted quiere mover, pero si no pone a Dios de su lado, jamás la va a mover. Esa montaña puede ser, repito, la diversidad de problemas que enfrentamos a diario. Entonces, pero Dios cumple sus promesas y puedes estar plenamente convencido que Él te va a cuidar. No importa la dificultad que tú estés enfrentando, Él va a cuidar de ti. Otro aspecto importante en cuanto a la confianza en Dios es algo de que todos lo decimos, lo que tenemos oportunidad de compartir la palabra de Dios, y usted también lo dice, que hay que orar. Ora por todo. La oración es el arma más poderosa del cristiano. Es el arma más poderosa, repito. Pero no todo lo estamos haciendo. No todos oramos. ¿Cuánto debe orar un cristiano, hermano? No lo determina la Biblia. La Biblia solo dice, orad sin cesar. Pero no vayamos a cometer el error que cometen algunos, que si no están de rodillas en el piso, no es oración. Tienen que estar en un cuarto oscuro, solos, arrodillados o con el pecho en el piso para que esa oración pueda ser contestada. Si alguien lo puede hacer así y lo quiere hacer y tiene la oportunidad, hágalo. No estoy diciendo que sea malo, pero usted puede orar de la forma que usted estime conveniente, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Usted está en su trabajo, usted puede estar conectado con el Rey. Usted puede ir en un bus, puede ir en el vehículo, usted puede ir conectado directamente con Dios y va hablando con Él y va poniendo sus situaciones, sus problemas en sus manos. Puede hacerlo perfectamente. Esa es la oración. Siempre que nosotros tenemos la oportunidad de hablar con Dios, esa es la oración y le agrada a Él cuando lo hacemos de todo corazón, con esa confianza plena que si voy, por ejemplo, conduciendo para San Salvador, Él va ahí conmigo y nada me va a pasar. ¿Sí? Cuando usted tiene esa confianza, por eso vemos accidente tras accidente, pero a nosotros no nos pasa. ¿Sabe por qué es? Por esa convicción que cada uno de nosotros tiene, que Dios lo va a guardar de cualquier situación. Y usted dice muchas veces, si yo un minuto hacía que acababa de pasar ahí, o a 30 segundos y se dio el gran accidente. Qué casualidad, dicen algunos, qué suerte tuve. No es ni casualidad ni suerte, sino que es la bendita misericordia de Dios que siempre nos guarda de situaciones adversas, situaciones negativas, situaciones que nos pueden hacer daño. Él está con nosotros para guardarnos, pero para eso, repito, hay que hablar con Él siempre, hay que ponernos en las manos de Dios. Por eso les decía que al solo despertarnos debemos hablar con Dios y poner este día en sus manos. Señor, te pido que me guardes durante este día. Prometo, Señor, que siempre te voy a tener presente, siempre estaré pensando en ti. Haré todo lo posible por guardar tu palabra, pero necesito que tú estés de mi lado para apoyarme en todo. Esa oración es eficaz y para hacerla no necesita más de un par de minutos. Y puede ser más eficaz que un palabrerío que dure horas y horas y horas repitiendo lo mismo, pero sin convicción. Entonces, hermano, no es necesario estar orando demasiado tiempo. No. Si la Biblia nos pide que oremos, que pongamos nuestras cosas en las manos del Señor, no establece la cantidad de tiempo. Lo importante es que la oración debe ser efectiva. Y si es efectiva, va a ser eficaz. Que son términos parecidos, pero no significan lo mismo. Entonces debemos orar al Señor por todo. La oración cambia las cosas. Romanos 8:32 dice, veamos ahí, producción. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
si fue capaz de sacrificar a su propio hijo para que usted y yo estemos acá esta noche pudiendo decir, somos hijos de Dios, somos personas salvas, ¿cómo no nos va a dar otras cosas que son de menor valor? O dígame usted, ¿no se le hará más fácil a usted sacarse un billete de A20 y dárselo a una persona que le digan, dame a tu hijo, lo voy a decapitar en este momento? ¿No cree que se le es más fácil sacarse el billetillo que anda ahí? Cualquier cosa material la podemos dar con tal de cuidar o salvar la integridad de un hijo. Pero el Señor, el Dios Todopoderoso, no escatimó el entregar a su hijo para que usted y yo tengamos la oportunidad de ser salvos. Así que si nos dio a su hijo, ¿cómo crees que no te puede dar lo demás? Solo tenemos que confiar plenamente en Él. Él no es un tacaño como nosotros somos muchas veces. Nuestro Dios no es así. Pero Él quiere que nosotros aprendamos a confiar completamente en Él. Dios resolvió tu mayor problema, el pecado que te impedía ir al cielo. Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? A través de Jesucristo. El mayor problema nuestro es ese, el pecado. Pero a través de su Hijo, la humanidad, usted y yo podemos ser salvos. Y usted perfectamente sabe, al igual que yo, que eso no se puede comprar con nada en este mundo. Es un don, es un regalo. Por eso dice el mismo escritor, el apóstol Pablo, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué dice? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sabe qué significa don? Regalo. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la salvación es un regalo de Dios y debemos ser agradecidos. Si estamos acá, somos parte del equipo, del cuerpo, déjenme usar ese término, de Cristo, debemos estar muy agradecidos. Como consecuencia de eso, debemos dar de lo que hemos recibido. La Biblia dice, de gracia recibisteis, dad de gracias. Pero ¿qué es lo que voy a dar, hermano? Para comenzar a hablar de Jesucristo, de lo que Cristo ha hecho en tu vida, de dónde te sacó el Señor. Eso debes contar a todos aquellos que todavía no han tenido ese encuentro personal con Jesucristo. Pero muchas veces nosotros hemos recibido ese regalo tan preciado y no somos capaces de dar un poquito de eso que hemos recibido. Así que para comenzar, repito, debe contar a los demás todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Si ha hecho un milagro financiero, si ha hecho un milagro familiar, si ha hecho un milagro en el empleo, donde quiera que esté, cuéntelo, no se quede con ello, diga a los demás. Es que yo no, mi hermano, decimos algunos, es que yo no tengo palabras adecuadas para decirle a la gente sobre lo que es el cristianismo. Hermano, usted no necesita ser un experto para ello. Para hablar de Jesucristo, basta que diga, yo estaba perdido y Cristo me salvó. ¿Cómo lo hizo? Simplemente creyendo por fe. Tú también puedes recibir lo que yo he recibido. ¿Será tan difícil decir eso? Yo creo que no. Pero otro aspecto importante también es hablarlo a través de nuestro testimonio, ¿verdad? Y es el que más convence realmente. Como dijo alguien por ahí, un adagio popular, las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Entonces es necesario poner en práctica todo eso para que otros que todavía no han conocido al Señor puedan hacerlo. Repito, Dios resolvió tu mayor problema, el pecado que te impedía ir al cielo, cuando envió a Jesús a morir por ti. Si Dios te amó lo suficiente como para enviar a su Hijo amado a morir por ti, ¿no crees que puede solucionar cualquier dificultad, por difícil que aparentemente esta sea? Estoy seguro que sí. Él puede hacerlo, mis hermanos. Él puede. ¿Crees que te ama lo suficiente como para encargarse de todos tus otros problemas? Yo te puedo asegurar que sí. Él te ama demasiado, diría yo. Y Él no está
conforme, no está contento con los problemas que cada uno de nosotros está pasando. Al contrario, Él quiere vernos felices, quiere vernos confiando plenamente en Él y avanzando en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que hay algunas cosas que yo las retomo bastante cuando el hermano Nelson, el pastor, dice: yo no me explico por qué si somos cristianos tenemos que estar en la miseria. Es cierto, no hay explicación, porque el Dios nuestro es el Dios dueño del oro y la plata. Hermano, pero es que no todos tenemos las mismas oportunidades. Yo creo que sí, todos las tenemos. Lo que pasa es que hay otros que saben, hay algunos que saben aprovecharla y otros están esperando que esas oportunidades hagan todo, pero ellos no hacen nada. Entonces, si tenemos el mismo Dios, un Dios grande, no hay por qué nosotros tener que estar en desgracia. Solo tenemos que confiar plenamente en Él. Tercer aspecto que quiero mencionar esta noche: hay que darle gracias a Dios por todo. Ya lo decía desde el inicio. Desde que abrimos los ojos, empecemos a agradecer a Dios. Yo te puedo asegurar, mi hermano, mi hermana, esta noche, que si tú empiezas a agradecer a Dios por todo, todo va a empezar a cambiar, pero a cambiar para bien. Pero muchas veces salimos molestos de nuestra casa, vamos maldiciendo en el camino, llegamos a donde nos conducimos, al trabajo, a donde sea, a cualquier viaje, y seguimos molestos. ¿Crees tú que vas a tener resultados positivos en esa forma? Eso es imposible. Usted tiene que actuar con una mentalidad positiva. Repito, aprendiendo a depender de Dios. Entonces hay que ser agradecidos. Si tienes X alimento en la mesa, dale gracias a Dios y no seas como aquellos que dicen: otra vez frijoles. ¿Sabe que hay bárbaros que así dicen? Otra vez huevos. Ya casi salgo volando, dicen algunos, echando plumas. Mire qué mal agradecidos. Cuando hay gente que está muriendo de hambre en muchos lugares del mundo, y tú tienes lo básico, la comida básica del salvadoreño: arroz, frijoles y huevo. Eso es lo básico. Tú lo tienes. Dale la gloria a Dios. Y dile a la persona que lo hace: qué rico ha cocinado, mamá. Qué rica has cocinado, mi amor, mi gorda, mi flaca. No sé cómo le dice usted a su compañera de vida. Pero agradezca. Aparte de agradecer a Dios, demuestre también agradeciendo a aquellos que están a su alrededor. Pero siempre andamos quejándonos. Nos quejamos por todo. Por todo. Dios no quiere eso, mis hermanos. Siempre debemos estar agradecidos. Pase lo que pase, da gracias. No importa las circunstancias. La Biblia nos dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Lo dice 1 Tesalonicenses 5:18. No tienes que estar agradecido por las cosas malas en tu vida. Nunca debes estar agradecido por el mal. Eso es importante reconocerlo. No tienes que estar agradecido por el cáncer o un accidente automovilístico. Pero Dios dice que en todo se puede dar gracias. ¿Por qué? Porque sabes que Dios te va a cuidar. Aún en ese accidente, ahí está Dios. Aún en ese problemita que estás pasando, ahí está Dios. Y si confías en Él, Él te va a dar la salida. Él te va a sacar de ese problema. Solo tienes que confiar y darle la gloria y la honra a Él siempre. Y no importa la circunstancia que esté pasando, dile: no sé, Señor, por qué estoy pasando por esto, pero tú lo sabes. Y si tú has permitido que pase por esto, tú me vas a sacar. Confío en ti y adoro tu precioso nombre, porque sé qué cosas buenas tienes para mi vida y estoy seguro que Dios lo va a hacer. ¿Sí? Tú sabes que Él va a satisfacer tus necesidades. Tú tienes que ser consciente que Él siempre te va a ayudar. Siempre. Y no seamos de aquellos cristianos
que dices que Dios ya se alejó de mí. Error. Dios nunca se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios, que es diferente. ¿Sí? Él siempre está ahí. Y ya me imagino nuestro Dios comentando, viendo nuestro talle, como decimos, ¿verdad? Y diciendo: ay, mi hijo, para ahí donde vas te vas a estrellar, te va a doler el problema que vas a tener. Pero nos deja muchas veces para que aprendamos, porque algunos aprendemos con palabras a través de la Biblia, pero otros aprendemos con golpes. ¿Y saben qué terrible es eso? Porque aún el salvadoreño común le gusta que lo maltraten. ¿Usted sabía eso? No, hermano, a mí no me gusta. ¿Cómo no? Muchas veces hay reglas o normas en todo lugar, pero nosotros insistimos en romper esas normas, aún en la iglesia. ¿Cuántas veces se nos dice acá, verdad, hermano? Viene a la iglesia, guarde ese teléfono. Hermano, deje masticar chicle, no lo pegue ahí en las sillas. Si trae una botellita con agua, no la deje tirada ahí en el piso. Pero algunos siguen haciéndolo. Y el castigo no lo van a recibir de acá, de parte de la iglesia, obviamente, si aquí las puertas están abiertas siempre, pero sí de parte de Dios, porque estamos siendo desobedientes. Y esto solo estoy hablando de algunas cositas leves, porque hay cosas más graves en cuanto a las normas, mucho menos la doctrina, ¿verdad? Si nosotros la irrespetamos, vamos a tener las consecuencias, porque nuestro Dios es un Dios bueno, es misericordioso, y yo lo sé, usted lo sabe, pero siempre hay consecuencias en todo quebrantamiento de la ley, de la doctrina y de las normas. Por desgracia, algunas veces nosotros también somos más practicantes de la norma que de la doctrina. La Biblia dice: no mentirás, pero seguimos mintiendo. Pero si nos dicen por ahí, nos pone una regla, el ser humano, si llega 5 minutos antes no entra a tal parte, ahí estamos antes de la hora señalada. Somos bien respetuosos a veces de la norma, pero la norma no te condena. Pero si rompemos la doctrina es así. ¿Por qué? Porque la doctrina es de Dios, es la palabra de Dios, la norma es del hombre. La norma, es creación del hombre. Pero muchas personas se rigen más por las normas, por las reglas inventadas por el ser humano. Así que pidámosle a Dios que aprendamos, que nos ayude a depender de la doctrina bíblica, de la palabra de Dios, aunque algunas veces fallemos en la norma. Aunque quizá usted me diga: hermano, pero si usted es fiel a la doctrina, usted también va a ser obediente a la norma. Y tiene razón, porque el cristiano íntegro trata de ser fiel en todo. Entonces Dios nos dice esta noche, y es el punto número 4: piensa en las cosas correctas. Piensa en las cosas correctas. La carta a Filipenses, el tema base que tomábamos en el capítulo 4, lo establece claramente. Dios nos ha dado una lista de cosas para pensar en las cosas que son verdaderas, dice: honorables, justas, puras, bellas, admirables, excelentes y dignas de alabanza. Pero ¿dónde se encuentran esas cosas puras? ¿Dónde? ¿Dónde las encontramos, hermanos? Acá están bien establecidas, en la santa palabra de Dios. Así dice el versículo que acabamos de tomar, precisamente el 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, dice. ¿Qué nos está diciendo? Habla con la verdad, desecha la mentira. Todo lo honesto, dejemos por un lado lo deshonesto, lo que causa daño, malestar. Todo lo amable
Y esto de la amabilidad, fíjense que esto es literal. La Biblia nos manda a ser amables, no solo con los hermanos de la fe, sino con todo el mundo. Así que debemos dejar a un lado la arrogancia, porque algunos somos arrogantes. Muchas veces por el puesto que desempeñamos en la iglesia, en la empresa, por el carrito que andamos. Es que yo ando carro del año, hermano. Cuidadito que se me acerque alguien acá. ¿Sabe cómo se llama eso? Arrogancia. Pero la Biblia nos dice que debemos ser amables. Y si Dios te tiene bien, dale la gloria a Dios. Y debe ser aún más amable. Porque es entendible que los que no tienen nada sean un poquito enojones o anden molestos porque no tienen nada. Pero tú, que Dios te ha dado muchas cosas, debes ser más amable, dadivoso y misericordioso. Estás comprometido a hacerlo. ¿Qué más cosas dice que debemos practicar? Todo lo que es de buen nombre. La Biblia nos está diciendo acá que dejemos entonces de practicar cosas que causan dificultad donde quiera que nos plantemos. Hablemos cosas buenas, cosas que van a ayudar. Por eso yo siempre he dicho y lo voy a seguir manteniendo: si vamos a hablar, que sean cosas agradables, cosas buenas. Aún, y lo está estableciendo aquí la Biblia, todo lo que es de buen nombre. Si con nuestra voz, de lo que les decía al principio, que debemos hacer uso de ella para agradar a Dios, también debemos hacer uso de esa voz para decir cosas agradables y buenas a los demás. Hermano y hermana, usted y yo no perdemos absolutamente nada con ser amables y buenos. Jamás va a perder nada por ser bueno usted. Un buen saludo, un abrazo pero sincero, un Dios te bendiga, fraternal. El ceder el asiento a una persona si vas en una unidad pública. Eso te hace ser grande, no solo delante de los hombres, sino delante de Dios, porque Dios no pasa desapercibido eso, y como iglesia del Señor debemos hacerlo. Qué feo es que digan, y fulano de tal va a tu iglesia, sí, pero ese tipo es un gran arrogante. Es horrible realmente. Entonces nosotros como cristianos debemos ante los demás, no solo ante los hermanos de la fe, repito, sino donde quiera que estemos, que verdaderamente se den cuenta que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. En nuestro comportamiento tiene que ser así. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, dice la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué dice? Pensad. Debemos pensar en lo bueno, en buenas acciones, en ayudar, en bendecir, en adorar a nuestro Padre Celestial y en tratar adecuadamente a los demás. Si en eso estamos fallando, hay que corregir, hay que pedirle a Dios que nos cambie nuestro carácter, o por lo menos que nos moldee y que empecemos a realizar acciones que aparentemente son insignificantes, pero que a la larga traen gran beneficio, no solo para usted, sino para la obra del Señor, porque Dios quiere que usted y yo seamos benignos y misericordiosos. Y retomo las palabras de nuestro pastor que decía el domingo también: hay alguno que verdaderamente se cree 100% santo, impecable en nada. Todos tenemos, como dice el mundo, el adagio popular, cola que pisar. Todos, sin excepción. Porque somos buenos para señalar. Somos buenos para señalar el pecado. Y es fácil. Y alguien decía por ahí, un entendido y con mucha razón, es fácil, y usaba una expresión un poco ofensiva, y la voy a mencionar con el perdón de todos ustedes. Cualquier tonto puede ver los errores y defectos de los demás, pero las virtudes solo lo ven los sabios.
Así que conviértase usted en un sabio. Hable de las cosas buenas de los demás. No esté buscando el error, no esté buscando el punto negro, sino que trate de ser diferente. Entonces hay que pensar en cosas buenas. Nos manda el escritor acá, el apóstol Pablo, hacer cosas positivas, cosas buenas, cosas que van a ayudar, porque yo creo y sigo creyendo, y la Biblia me lo dice, que el evangelio de Jesucristo es eso, hacer el bien. De eso se trata, hacer el bien. Y cuando tú le hablas a otras personas de lo maravilloso que es nuestro Señor, usted le está haciendo el mejor bien que pueda haber. Es mejor que un plato de comida, es mejor que un fajo de dinero que le dé. Le está dando lo más preciado. Por lo tanto, haga el bien, no importa quién sea. Siga haciéndolo, y estoy seguro que las cosas se van a ir dando, porque la misma Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, ¿qué dice? Os serán añadidas. Así que dejemos ya de estar buscando las añadiduras primero, porque ese es el problema nuestro, que casi siempre buscamos primero las añadiduras y después buscamos a Dios. Así que busca a Dios, haga el bien, no se enfrasque en tratar de hacer daño a nadie, sino al contrario. Yo decía a alguien por ahí, porque donde yo trabajo hay unos pensamientos por ahí que tengo, y uno de esos pensamientos dice: si lo que vas a decir es más bello, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Mire qué interesante. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. En otras palabras, si vamos a abrir esta boquita que Dios nos ha dado, que sea para cosas buenas. Pero si la vamos a abrir para cosas malas, mejor hay que mantenerse cerradito. Porque también hay un proverbio maravilloso que dice: cuando callas, dice exactamente así: hasta el necio pasa por sabio cuando calla. Mire qué terrible mensaje es eso. Hasta el necio cuando calla pasa por sabio. ¿Sabe por qué? Porque cuando abrimos la boca nos descubrimos. Sí, hay personas que si se mantienen calladitas, a usted lo pueden engañar con facilidad. Y usted dice: qué excelente persona. Pero todo fue que empezar a hablar. Ay, dice usted, qué equivocado estaba. Así que quiere ser sabio, hable poco. Y si va a hablar, lo que va a hablar que sea bueno. Entonces el apóstol Pablo, eso es lo que nos manda. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese tiene que ser nuestro pensamiento, ese tiene que ser nuestro enfoque. ¿Dónde encuentras cosas puras?, les preguntaba. Pues en la palabra de Dios, donde hay una serie de cosas en que pensar, en la Biblia. Eso no lo vas a encontrar viendo TikTok. Eso no lo vas a encontrar viendo televisión toda la noche. Eso no lo vas a encontrar, como decía nuestro pastor, chollando el dedo, ¿verdad?, en el Facebook. Se encuentra en la Biblia. Y casi todos los cristianos tenemos una, aún así impresa. Y si no la tenemos, también está al alcance ahí en el teléfono, ¿verdad? Hoy puede bajar usted la versión que quiera y la puede andar ahí en la Biblia. Entonces, si queremos ser sabios y llenarnos de confianza en Dios, de fe, debemos leer la Biblia. Encontrarás pensamientos puros, bellos, honorables en la palabra de Dios. Lo dice Isaías 26:3. Si me ayudan, por favor, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Así que, hablando de la palabra de Dios, estúdiala, memorízala y llena tu mente con ella. Eso es importantísimo. Si vamos a hablar, hablemos Biblia. Dígale a su hermano, dígale a su pariente, la Biblia dice esto, esto y esto. El versículo básico que todo cristiano ya no sabemos: el que creyere y fuere bautizado será salvo. O el más común, ¿cuál es? ¿Cómo es? San Juan 3:16. ¿Verdad que todos lo sabemos? Con ese versículo que usted se aprenda, usted puede evangelizar perfectamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios está expresado en ese versículo. Si usted lo sabe, compártalo, de lo bueno. Pero necesitamos saber un poco de Biblia. ¿Cómo se hace? Leyéndola, escuchándola, practicándola. Usted no puede hacerse maestro en una cosa si no lo practica. Usted puede estar lleno de teoría, pero si no, esa teoría no la lleva a la práctica, usted no es un maestro. Así pasa, literalmente hablando de los maestros. En la universidad se enseñan muchas cosas. Se enseña pedagogía, se enseña didáctica, se enseñan métodos, técnicas, pero el problema es cuando llega al salón de clase y encuentra 40 niñitos por ahí, inquietos. Tiene que guardar todo ese cúmulo de teoría que le enseñaron allá y vivir la vida práctica, empezar a ver cómo hace para sacar adelante a criaturas. La vida cristiana no es diferente. Nosotros tenemos que vivir la práctica. La Biblia es el mejor manual que cada uno de nosotros debe practicar, hermanos. No solo conocerla, sino practicar. Hasta hoy el día en que comience a confiar en Dios. Este día, un día a la vez, como dice el tema. Es necesario reflexionar sobre esto. ¿Crees que la oración cambia las cosas? Claro que cambia. Así que si no lo estamos haciendo, o lo hemos dejado, lo hemos descuidado, practiquémoslo. ¿Hacia dónde se dirigen tus pensamientos con más frecuencia? Otra interrogante que podemos hacer. ¿Para dónde se está yendo tu mente? Tú mismo te puedes responder. Si tu mente, tus pensamientos se están dirigiendo al mal o a cosas nada provechosas, empieza a encauzarlas hacia Cristo, hacia la palabra de Dios, hacia hacer el bien, hacia ayudar. Se vuelven hacia cosas que son verdaderas, honorables, justas, puras, bellas, como dice la palabra, dignas de alabanza. Hazte esa interrogante. ¿O será que se están yendo hacia otro lado? ¿En qué situación necesitas agradecer a Dios hoy? Cada uno de nosotros puede responderse a eso. Debemos de estar agradecidos con Dios. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es maravilloso y día a día nos habla. Ponte de pie, por favor, y demos la gloria al Rey de Reyes. Dios quiere que seamos mejores cada día. Dale la gloria a Él. Bendito sea su nombre. Lo más maravilloso que Él está acá en este lugar. Él está acá para bendecirnos. Él está acá para sanarnos. Él está acá para darnos vida. Nuestro Dios es maravilloso. Necesitamos estar en paz con Dios. Necesitamos estar a cuentas con Dios.